Lo dijo en la primera hora. Ya lo tengo a Alexander Gómez. Él es analista político, politólogo, estratega. Alexander, qué gusto, bienvenido. Hola Fabri, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas bien? Qué placer saludarte. Sí, todo muy bien. Belkis también, muy buenos días. Un placer estar acá. Más Bienvenido. que politólogo, soy comunicador, pero pues estoy feliz de compartir este espacio contigo, Fabricio. Gracias a ti, que eres un académico, un estudioso de los temas políticos. A ver, la pregunta que yo planteaba en el tema justamente por el cual te hemos convocado a esta charla, tú que conoces de la materia política. Una de las discusiones que se generó tras el debate es que el debate no dejó temas de conversación, que muchos dicen probablemente el debate no necesariamente incide, pero sí la conversación posterior. Mi pregunta es, Alexander, ¿el debate generó o no conversación? Y 3 días después del debate, ¿estamos conversando? ¿Hay o no conversación posterior al debate? Alexander Gómez. Gracias, Fabri. Buenos días. En primer lugar, es importante analizar un poquito el tema de cómo los debates han evolucionado durante el tiempo. Particularmente, creo yo que antes los debates se centraban en unas acérrimas luchas partidistas y hoy en día más bien los debates están sirviendo, sobre todo por el nivel de información que tienen cada uno de los electores, están sirviendo para reafirmar de alguna manera las convicciones, las preferencias que se tenían previo al debate sobre tal o cual candidato. Yo particularmente pienso que si un debate llega a más de 1.200.000 personas, como lo reportó Cantar y Bope como parte del resultado de las mediciones de audiencia de este debate, siendo el programa con mayor nivel de sintonía durante todo el año 2023, pues definitivamente creo que sí generó conversación. Pero lejos de la conversación, es importante también analizar los sectores desde dónde proviene el tema de la conversación. No cabe la menor duda de que existe una agenda, un framing mediático en ese sentido, respecto a los medios de comunicación tradicionales independientes que se dedicaron a decir que el debate fue plano, y la verdad es que este término resulta bastante difícil de entender. No entiendo lo que es un debate plano. ¿Puede ser plano de emociones? Puede ser sí, porque de alguna manera los candidatos no dieron mucho que hablar respecto al tema de su comportamiento, respecto al tema de la personalidad con la que encararon el tema del debate. Pero definitivamente, comparando o haciendo una diferenciación de cuál fue el papel de los candidatos en el primer debate versus el segundo debate, existen unas diferencias realmente que me parecen notorias. Y básicamente... Sí, Alexander, perdón si me permites, en este sentido, ¿cómo califica Alexander Gómez a este debate de segunda vuelta, particularmente? Pues la verdad es que yo quisiera compararlo con el de primera vuelta, que fue, digamos, de alguna forma un poco caótico, y creo que en este espacio, si bien todavía el tema del formato del debate no permite a los candidatos hacer lo que tradicionalmente era, que esa suerte de careo que existe entre los dos participantes, pero yo creo que fue un debate bastante potable en el que, aparte de haberse reafirmado las convicciones del electorado de cada uno de los candidatos, sí hubo diferencias sustanciales en el contenido del debate, y creo que sobre eso, más que en el contenido del debate, en el contenido de las propuestas, y sí creo que sobre eso se está hablando también. Y no solamente los medios que hablaron del tema de un debate plano, sino también de, por una parte, los voceros digitales, los voceros en redes sociales, que también utilizaron de alguna manera los contenidos que fueron más representativos de cada uno de los candidatos para posicionarlos, y que de paso servirán como base para que en esta fase de voto poder tratar de hacer inclinar el tema de la cancha hacia uno u otro candidato. Pero no cabe la menor duda de que estoy seguro que un porcentaje de la indecisión habrá tenido elementos claros, sobre todo provenientes del debate, para poder inclinarse por una u otra candidatura para esta parte final de las elecciones. O sea, tú sí crees, me parece que por aquí tengo un dato de alguna referencia de 2 empresas encuestadoras que hicieron alguna medición posterior al debate. Aquí lo tengo a la mano, dame un segundito, aquí está. A ver, 2 empresas encuestadoras corrieron sondeos tras el debate presidencial del domingo, según la empresa Maluk Research del consultor económico Omar Maluk.
El 15% de los encuestados decidió su voto luego del debate, mientras que el 25% de los entrevistados por la consultora Negocios y Estrategias dijo que dicho foro sí influyó para tomar una decisión o cambiar sobre por quién votará. ¿A eso te refieres, Alexander? Totalmente de acuerdo, Fabricio, totalmente de acuerdo. Estoy casi 100% seguro de que el debate va a incidir claramente sobre el tema de las votaciones la próxima semana. Y una cosa que también es importante tomar en cuenta, Fabricio, y es el hecho de que la conversación digital realmente adquirió niveles bastante interesantes. Solamente de acuerdo a un estudio que hizo Péndulo respecto al tema de la conversación digital, dentro de las primeras 24 horas del debate, del lado de Luisa González, hubo más de 90,000 contenidos en menos de 24 horas. Por el caso de Daniel Noboa, hubo cerca de 89,000 contenidos que se difundieron en el tema de redes sociales. ¿Dónde difiere de alguna manera el tema de los contenidos o dónde podría inclinarse la balanza y sobre todo influidos por el tema de la conversación? Pues precisamente en lo que se le conoce como el sentimiento de las conversaciones en la parte digital. Se analizan 3 aspectos fundamentales que son los tipos de polaridades que pueden haber: polaridad positiva, polaridad neutra, polaridad negativa. Y particularmente, de acuerdo al informe que yo refiero, la polaridad positiva fue mayor para Luisa González que para Daniel Noboa. Alexander, por acá nuestra audiencia le dice diferencia entre potable y plano. A ver, yo el tema de potable lo digo por lo fluido del segundo debate. Particularmente yo considero que la conducción fue, digamos, de alguna manera mucho más acertada en el sentido que permitió la fluidez de los comentarios, de los contenidos de cada uno de los participantes. Y lo plano, creo, Belkis, que el tema de lo plano se refieren los medios posiblemente a esa suerte de personalidad con la que cada uno de los participantes encara el tema del debate. Y ahí sí podemos ver, y en eso sí puedo coincidir, que digamos que cada uno de los candidatos estuvo un poco más bien, entre comillas, comportado en ese sentido, plano en el mantener una posición conservadora y posiblemente... En el control de emociones. Totalmente de acuerdo, y sobre todo en la comunicación no personal, que termina siendo clave también en el momento del debate. Ustedes pudieron ver gestos muy, pero muy, digamos, controlados de cada uno de los candidatos. Por ahí se utilizaron algunos argumentos que me parecieron también interesantes, que reafirman el tema de seriedad, digamos, de formalidad, como el caso del uso de los lentes de parte de Luisa. Y por otra parte se reafirmó también parte de la personalidad de Daniel Noboa, que es una personalidad un poco descomplicada, una personalidad no arrogante, pero sí de alguna forma un poco más tratando de en lo posible ser lo más natural. Y esas cuestiones también dieron que hablar después del debate, porque de alguna manera vimos 2 candidatos que en el debate anterior se comportaron de manera distinta. Luisa fue un poco más, se le sintió un poco más exaltada en el primer debate. A Daniel Noboa se lo sintió un poco más tranquilo, sereno, tratando de no confrontar, y fíjense ustedes cómo hubo algunos aspectos en los cuales nosotros nos pudimos dar cuenta que se invirtieron un tanto los papeles. Hoy la más controlada, la que apareció mucho más controlada en el debate fue Luisa González. Al inicio a los 2 los nervios les pasó factura, y eso definitivamente generó contenidos importantes sobre los cuales hasta ahora creo que están incidiendo en las conversaciones y en el sector de la opinión pública. Hay quienes creen, y lo comentaron luego de ver la presentación de Daniel Noboa. Yo leí a Ariana Tanca, por ejemplo, ella decía, no es que Noboa cambió, Noboa es el mismo, sino que ahora sí le pusimos más atención en comparación a la primera vuelta, porque digo, en la primera vuelta yo mismo he sido sincero con la audiencia, en el sentido de que Daniel Noboa no estaba en mi radar de las primeras ubicaciones, no lo estuvo. Para mí sí fue sorpresa que Daniel Noboa pase a la segunda vuelta. Y en el debate, probablemente, y nos pasó a muchos, hablo por mí, Alexander, Belkis, amigos y amigas, yo estaba pendiente de Luisa González, que creo que tuvo un papel muy pobre en el debate de primera vuelta. Estuve pendiente de Otto Sonnenholzer, que decepcionó en el debate de primera vuelta. Estuve pendiente de Jan Topi, que para mí fue el que tuvo una mejor presentación en el debate de primera vuelta. Estuve pendiente de Yacu Pérez, que básicamente fue paz y amor Yacu, e incluso le invitó a jugar boli y le puso un centro ahí a Topi para que el centro meta el gol, para que Topi meta el gol con ese centro, hablando del boli.
pero no estuve pendiente de Daniel Noboa. Y Daniel Noboa resulta que se presentó como ese candidato alejado totalmente de la ya insoportable, insufrible discusión del clivaje correísmo-anticorreísmo. Un hombre que no atacaba, ni le atacaron, porque no era el elemento al que había que atacar, pero tampoco atacaba. Entonces, tú encontraste en la primera vuelta un Daniel Noboa ponderado, como en discurso, con conocimiento de los temas. Fue llamativo verlo con chaleco antibalas. Ese mismo Daniel Noboa, decía Ariana Tanca, es el mismo del debate de segunda vuelta, pero ahora sí le pusimos completamente atención. Resulta que es el mismo, con su mismo tono de voz, con su misma articulación, un hombre que tal vez tú le ves es poco carismático, que tal vez no te levanta tanta emoción. Yo no sé si tú coincides, Alexander, con esta visión que sostienen algunos, que no es que Daniel Noboa cambió y todos, ¿qué le pasó? Sino que ahora sí le pusimos atención. Alexander Gómez. Dos cosas fundamentales, concuerdo plenamente con lo que dices, Fabricio, pero hay dos cosas fundamentales que tienen que ver con el tiempo de participación en el primer debate y en el segundo debate. Sostener una postura, una posición, un argumento de comunicación, sostener el tema de una propuesta en un debate de 7 personas, en un debate de 6 personas, en un debate de 5 personas, no es lo mismo que sostenerla en un debate de 2 personas. Por ende, tú estás más expuesto a que precisamente tengas que invertir más argumentos, invertir más posiciones para poder, pues, definitivamente sostener este argumento. Y tuviste más tiempo de exposición del candidato Noboa para poder definitivamente realizar esos análisis. En ese sentido, vuelvo y te ratifico que comparto plenamente lo que tú dices. Y en segundo lugar, es importante entender también las razones por las cuales una persona puede destacarse o no destacarse en el tema del debate. Y yo particularmente pienso que existen ahí unos 4 argumentos que me parecen interesantes. En primer lugar, la relevancia del contenido de las respuestas de cada uno de ellos. En el primer debate, Fabricio, yo particularmente creo que Daniel estuvo mucho más preparado con un par de datos certeros para cada una de las preguntas que le hizo ver como solvente durante el tiempo que tenía para poder responder respecto a las distintas áreas para las cuales él estaba preparado. En este caso, la relevancia creo que estuvo un poco más comprometida y favoreció del lado de Luisa González en el segundo debate, porque considero que los argumentos de ella fueron mucho más solventes, mucho más estudiados, independientemente de que hayan parecido sobreestudiados, pero definitivamente creo que con el objetivo de tratar de reforzar el tema de la percepción de conocimiento que debe tener un candidato para dirigir el país, creo yo que particularmente en la parte de relevancia fue mucho más positivo para Luisa. Lo segundo tiene que ver con elementos de diferenciación que están un poco más cargados, si bien en el contenido, en la personalidad. Y ahí en la personalidad, digamos que la Cámara en el primer debate, cuando lo mostraba a Daniel Noboa, claro, mostraba una persona confiada, seria, no queriéndose involucrar, no queriéndose pasarse de la raya y contrapuntar al resto de sus contertulios, pero en el tiempo de exposición que tuvo en la segunda fase, considero que ahí fue como que demasiada expuesta esa suerte de tranquilidad que posiblemente pudo haberse transformado en pasividad. Y luego hay 2 aspectos que me parecen muy importantes. Que es el tema del nivel de simpatía, estima que despierta en cada uno de los candidatos, no solamente por el tema de su trayectoria, sino por el tema de su comportamiento durante todo el proceso electoral. Y creo que particularmente ahí también hubo una suerte de diferencias, Fabricio, porque Daniel quizás llega al tema del debate con, entre comillas, mayores errores visibles o mayores errores hechos visibles por parte de los lados B de las campañas contrincantes que Luisa González. Finalmente, en el tema del debate, con todos estos antecedentes y la puesta en escena, terminan siendo de alguna forma, creo yo que en lo que tiene que ver a la diferenciación respecto del primero y del segundo debate, terminan siendo, Daniel, un poquito, la percepción que se tiene de Daniel termina siendo un poquito más comprometida que la que tiene Luisa, desde mi perspectiva muy personal. Luisa mejora,
pero Daniel Noboa decae en el tema de su participación en el segundo debate. Correcto. Alexander, y siguiendo en este análisis en cuanto a la forma, yo sí quisiera detenerme brevemente al análisis respecto de la puesta en escena de este debate, porque mucho se ha cuestionado, y se ha venido cuestionando no de ahora, sino desde debates anteriores, de que si el formato no funciona, de que si el tiempo no es suficiente, aunque también vimos que en ciertos tramos sobró tiempo para poder exponer y argumentar, pero más allá de eso, hablemos de ese formato, porque es inevitable de alguna manera pensar, por ejemplo, en el desarrollo de debates en otros países. El mismo domingo tuvimos el caso de Argentina, totalmente diferente, una cosa mucho más directa, pero con altura también, la presencia de público muy bien comportado, cosa que no tenemos aquí, no tenemos la posibilidad de que exista público presente durante el debate. ¿Cómo analizamos esta puesta en escena? A ver, yo creo particularmente que respecto al tema del primer debate, en cuestión de organización, producción, puesta en escena, hubo mejoras sustanciales. Eso no cabe la menor duda. Pero todavía nosotros tenemos que entender que estamos pasando también por otro proceso distinto respecto a lo que algunas personas vimos de los debates anteriormente versus lo que nosotros tenemos en este momento. Yo particularmente creo que los candidatos sí tuvieron el tiempo suficiente como para tratar de ser, si bien no más incisivos, pero sí de alguna manera tener un nivel o un grado de confrontación que le haga sentir al electorado por qué razón yo estoy mejor preparado que el otro candidato para poder dirigir al país. Y en ese sentido sí se necesita, digamos, dentro del tema de la puesta de escena, ya de los candidatos específicamente, creo yo que se necesita un tema de mayor producción, si es que cabe el término. El formato del debate no es, pero también hay una cuestión que es clave, Belkis, y es el hecho de que no hay guante que nos calce a nosotros tampoco. ¿Por qué razón? Porque en el primer debate, que hubo una suerte, digamos, de mayor contrapunto en el tema de las intervenciones, la gente decía que el debate debería servir para que los candidatos puedan exponer todas sus propuestas y su plan de gobierno. Y cuando este segundo debate, te permite, de acuerdo al tema de la producción, contenido, diseño, tener la posibilidad de que tú puedas exponer de mayor y de mejor forma tus propuestas, gran parte de la opinión pública, gran parte inclusive de los medios terminan diciendo que el debate fue plano, que no hubo espacio para el tema de una exposición mayor, o que si hubo el espacio, los candidatos no lo utilizaron para el efecto. Entonces, definitivamente siempre va a estar en el ojo de la tormenta o en el ojo de la discusión, el tema de la producción del debate, del diseño del debate como tal. Para mí, Belkis, en resumen, existe mejora, pero que a los candidatos les faltó tiempo y el uso de los recursos de los debates, como por ejemplo el tema de réplicas, para poder tratar de encontrar ese contrapunto que de alguna forma pique un poquito a las audiencias, pique al contrincante, y que nosotros podamos hacernos un criterio de precisamente saber quién creemos que está mejor para poder dirigir el país. Eso sí faltó. Por ejemplo, hubo réplicas en las cuales literalmente... No sabía qué preguntar. No sabías qué preguntar. No. Y habían algunas en las que el candidato le preguntaba, ¿considera usted que esto sería correcto para tal cosa? Y el otro candidato le decía, sí, considero que sí. Y en alguno de los casos, particularmente pienso yo, que para utilizar el argot futbolístico que tanto nos gusta, Fabricio, hubo réplicas en las cuales los candidatos le pusieron la pelota picada en el punto penal, claro, para que el otro candidato le golee literalmente, ¿no? O la golee literalmente, como se pudo apreciar en el debate. Uh-huh. Oye, Alexander, pero por ejemplo, yo sigo insistiendo en el tema del tiempo, que ya te lo abordó Belkis. En este debate, a diferencia del debate de primera vuelta, ninguno de los dos candidatos se excedió de los 2 minutos o de los 45 segundos en el plano de la réplica o de la contrarréplica. Ninguno, o sea, no hubo llamado de atención de la moderadora. ¿Y por qué lo cito esto? Porque me dio la impresión de que los 2 minutos sobraron para que los candidatos argumenten. O sea, cuando uno, habla de una mayor profundidad, 1, 2, en el plano del formato, y esto también lo comenté. A mí me parece, por ejemplo, que el formato de réplica y contrarréplica,
insistiendo en que la puesta en escena fue impecable, eso sí, o sea, Impecable. cero fallas, fue impecable, cero fallas de producción, fue impecable, y yo sí destaco el rol de la moderadora. A mí me gustó mucho el trabajo de Ruth del Salto, sin altisonancia, ni mucho menos, muy, muy rigurosa Ruth, que extrañamente ahora aquellos que le aplaudían tras su designación ahora la critican. Pero, por ejemplo, en el plano del formato, yo sí creo que la réplica y la contrarréplica no debía circunscribirse a la respuesta anterior del candidato, sino ahí a que sea abierto. Entonces, para que le piques, ¿no? Abordes otro tipo de cosas, y creo que ahí es donde se pierde la sorpresa del debate. Y ahí es cuando yo me refiero, y he tratado de explicarle a la audiencia a propósito de mi posición y de mi visión sobre el debate, ahí es cuando yo refiero, por ejemplo, el tema de la confrontación. Yo no hablo de que hay que caerse a puñetes entre los finalistas. Yo lo que digo es que en el plano de la confrontación en un debate, hablo de la confrontación democrática, que es absolutamente legítima. Entonces, esa confrontación de ideas picándole al otro candidato sobre temas que seguramente están en el radar de muchos de nosotros y que por el formato no se abordaron, Alexander. Estoy de acuerdo contigo, Fabricio, pero particularmente creo que independientemente de que la réplica y la contrarréplica se refiera al tema de o se circunscriba a una pregunta específica o se circunscriba a una de las participaciones de un determinado candidato, creo que sí tienes la capacidad de ponerle algo de condimento adicional para tú poder conseguir específicamente ese contrapunto que posiblemente esté un poco más dirigido a estilos, a personalidades, a trayectorias, a desempeño político que pudieron haber desequilibrado o más bien llamado la atención en una determinada intervención, haciéndolo notar de parte de un candidato. Pero particularmente, Fabricio, yo lo que creo es que los candidatos se concentraron, y sobre todo Luisa, en gran medida, en que en el tiempo que tenía, porque la verdad es que Luisa aterrizaba faltando 2 segundos, faltando 1 minuto, faltando 1 segundo, faltando 3 segundos, y de alguna manera fue más notorio en Daniel, digamos, el resto de tiempo que le quedó para poder haber completado el tema de una pregunta. ¿Y eso por qué se da? Porque en los debates lo que te interesa también es tratar de posicionar un punto dentro de tu exposición que esté referido a una propuesta con la finalidad de que eso cale en la audiencia en el tiempo que tienes para poderlo hacer. Y digamos que eso es lo que se vio en Luisa, que hubo, desde mi perspectiva, mayor nivel de preparación. Ella empezaba y terminaba faltándole 2, 3 segundos. Si bien es cierto que también en algunas de las ocasiones Luisa le sobró el tiempo, pero yo sí creo que depende mucho del tema de la improvisación y fundamentalmente depende de los recursos comunicacionales que tú tengas para utilizar el espacio de la réplica y contrarréplica y adaptarla a algunos de los aspectos relacionados posiblemente con estilos de vida, con estilos de gestión, con historia, con trayectoria, con el mismo tema de la postura partidista de cada uno de ellos. Ojo, Fabricio, sí se topó y se sintió en ese momento que el debate se pudo haber ensanchado un poco. Cuando toparon específicamente lo del tema de las drogas, hubo ahí una participación de Luisa que posiblemente quiso introducirse en el plano familiar, o las personas que entendemos esto, parece que con el tema de las drogas, y cuando ella explicó acerca de que posiblemente existía una fijación con el tema de las drogas, pues dio a entender que del otro lado habría un interés raro por tratar el tema de las drogas porque posiblemente esté dentro de su entorno o algo por el estilo. Entonces, esos eventos, digamos, de estos contrapuntos, de estas suerte de disonancias en el tema del debate, fueron demasiado aislados, pero no cabe la menor duda de que sí faltaron recursos en los espacios que te da el formato del debate para que tú puedas hacer esa suerte de inyección de pimienta en el tema de tus intervenciones. ¿A ti no te hizo ruido, Alexander Gómez, que ninguno de los dos haya pedido el voto en el minuto de oro? O sea, tenían esa para despedida y nadie dijo, yo soy la mejor opción, quiero llegar a la presidencia porque quiero sacar al país adelante, les invito a que sueñen conmigo, algo así, no sé. Totalmente de acuerdo, Fabricio. Pero yo sentí que nadie pidió el voto, ni Novoa ni Luisa dijeron voten por mí. Se sintieron presidenta y presidente, que eso de pronto puede resentir a un lado de la audiencia, pero creo que en el minuto de oro debieron haber hecho un resumen a manera de propuesta valórica,
más orientado no a lo que la gente quiere escuchar, sino a las motivaciones de la gente, con la finalidad de establecer una conclusión que permita determinar por qué razón yo estoy mejor preparado y en mejores condiciones para gobernar el país que mi contrincante. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero, Fabricio, en esta última fase de la campaña, fase de lo que los comunicadores políticos o lo que los analistas políticos o las personas que hacen marketing político mencionan, es fase de voto. Y en esta fase, Fabricio, se resumen todas, absolutamente todas, los valores que se hayan, digamos, de alguna forma acumulado durante toda la campaña en cada una de las candidaturas para transformarlos en razones de peso por las cuales se debe pedir el voto. A partir de hoy en adelante, Fabricio, viene esa etapa que tú estabas demandando. Voto, 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 hasta cerrar el tema de las elecciones. Pero, para mí, Fabricio, en lo que tiene que ver a la suerte de noticias, novedades, escándalos políticos, cuestiones que se sacan desde el lado B de las campañas, desde las contracampañas, inclusive desde el lado sucio de las campañas, creo que todavía no está dicha la última palabra y estoy casi 100% seguro que el debate dio conversaciones tan delicadas de otros actores externos a la campaña. Se toparon casos de exministros que estoy seguro que todavía van a tener cola durante este proceso final de las elecciones y que posiblemente, Fabricio, desequilibren también la balanza aún más. Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Nada está dicho, nada está dicho. Yo creo que hay un margen todavía. Primero que falta el resto de esta semana y la última semana de la campaña, Ajá. A diferencia de la primera vuelta en donde tuvimos el debate el domingo y a la siguiente semana tuvimos las elecciones. Ahora, Ajá. Está claro que en la primera vuelta, esta semana y media anterior a las elecciones, tuvimos el episodio del asesinato de Fernando Villavicencio, luego el debate, que son elementos totalmente por fuera de una campaña normal, ya que sin duda incidieron en el comportamiento, en el ánimo del país. Acá tenemos todavía semana y media para que pueda pasar cualquier cosa. Veamos qué ocurre. Estoy totalmente de acuerdo, Fabricio, con eso. Alexander, te agradezco mucho por tu tiempo, por tus aportes para el debate y por tu interacción con nuestra audiencia. Hemos tenido muy buena visualización a esta hora conversando con nuestro invitado. Gracias, Alexander. Fabricio, un placer saludarte y espero pues nos podamos encontrar en un futuro cercano. Te envío un fuerte abrazo, Fabricio. Lo propio para ti. Gracias. Alexander Gómez. Él es académico, estratega, especialista en comunicación política y nos ha dado su visión sobre justamente el desarrollo del debate y lo que se viene, la conversación posterior con base en el debate o tras el debate del pasado domingo. Aquí en A Primera Hora, por las plataformas digitales de Primera Plana, 7 de la mañana, 38 minutos. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.